porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan en el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Hoy les saludamos desde el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Desde aquí les invitamos a que visiten la exposición temporal Victorias Navales y que hagan los recorridos comentados. Tiene lugar de martes a sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Este importante centro cultural les invita a que visiten esas exposiciones. Soy María del Carmen Salazar y a continuación un avance de nuestro encuentro de hoy. Analizamos las implicaciones que traerá para el servicio de salud del magisterio que las EPS y la medicina prepagada participen en la nueva contratación. En materia educativa, el balance que deja el gobierno de Iván Duque es lamentable, ya que la poca inversión y la atención al sector amplió las brechas en educación. Nuevamente, el gobierno demuestra sus pretensiones de querer afectar el régimen especial de salud del magisterio, pues esta vez pretende que las EPS y la medicina prepagada participen en la nueva contratación de los servicios médico-asistenciales, lo que afectaría aún más la prestación de este servicio. Una de las conquistas más representativas de la Federación es el modelo de salud del magisterio que pertenece al régimen especial, el cual consiste en un plan integral que cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y su núcleo familiar, quienes son atendidos mediante un conjunto de beneficios de cobertura nacional. Sin embargo, este gran logro se podría ver afectado por las pretensiones del gobierno de Iván Duque de querer implementar la contratación de EPS y medicina prepagada dentro del régimen especial de salud de los docentes. Llegamos al punto más complejo. El punto más complejo tiene que ver con que el gobierno nacional, en la última exposición, está planteando después de 2 meses, 17 días de silencio, la imposición de un proyecto de decreto que modifica el decreto 780, que es el decreto máximo de salud y seguridad social, y plantea entonces que quienes vayan a aspirar a la invitación pública en salud para el magisterio colombiano, esta vez puedan ser las EPS y la medicina prepagada, empresas prestadoras del servicio de salud. Unas empresas que tienen tarjeta roja, tarjeta amarilla, están quebradas. Pretenden entonces ahora desde el gobierno nacional, mediante un proyecto de decreto que tiene el aval del Ministerio de Salud, que el magisterio colombiano contamine sus recursos, que hoy los tiene en el FOMAC, y pase hoy a que les atienda una EPS. Estas pretensiones, que son un atentado hacia el modelo, por cuanto el magisterio tiene unas garantías que se han ganado bajo la Ley 91 del 89, con beneficios como: no se tiene un vademecum limitado, no hay preexistencias, no hay copagos, no hay límite para poder ir al médico, se tiene atención de las enfermedades de alto riesgo, entre otros. Es decir, se cuentan con amparos importantes que se avalan en el artículo 279 de la Ley 100 del 93, pero que no serán los mismos que brinden las EPS. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que las EPS son una aseguradora, no son empresas, instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente los dineros o los recursos que deberían destinarse para mejorar la calidad, la oportunidad en la prestación de servicios de salud para los maestros y sus familiares, pues no se va a ver invertida de esa forma, porque primero se va un dinero para la fiduprevisora como administradora del recurso y adicionalmente se va a ir para las EPS, porque las EPS ¿qué van a hacer? Pues subcontratar a la red que ellos tengan en este momento para los usuarios que tienen ya asignado. Esa es la red que ellos van a usar para prestar el servicio de salud a los maestros. Y que cómo van a ganar ahí las EPS, pues obviamente van a tener un recurso. ¿Para qué? Pues para ellos financiar el gasto de esa administración como tal. El objetivo del gobierno de Duque es dejar la puerta abierta y todo planteado antes de su salida el 7 de agosto, aprovechando que tienen mayorías en el Consejo Directivo del FOMAC para que el próximo gobierno no pueda hacer nada y de esta manera privatizar el modelo de salud del magisterio.
ante lo cual FECODE seguirá defendiendo su régimen, exigiendo el cumplimiento de los contratos por parte de los prestadores médicos y mejoras en la prestación del servicio. Y de no ser así, recurrirá a la fuerza del magisterio para desde las calles, mediante movilizaciones, derrotar esta nefasta pretensión de este gobierno. El alto número de estudiantes por docente y por aula ha conllevado a que los docentes se vean sobrecargados laboralmente. Por eso, hoy analizamos cómo esta política afecta la prestación del servicio educativo y también la salud física y mental de los docentes. Las relaciones técnicas son una medida de las políticas educativas que se definen en dos parámetros importantes: el número de estudiantes por docente y el número de estudiantes por aula de clase. Según el último informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2021, la educación colombiana presenta una de las relaciones técnicas más altas del mundo, pues mientras que en otros países se registran entre 13 y 15 estudiantes en promedio por docente, en Colombia la realidad es que en la mayoría de los casos estas cifras se quedan cortas y hay grupos con 40, 50 o más estudiantes por docente, lo cual deriva en varios factores. Los docentes tienen muchas dificultades para poder generar un proceso de interacción, diálogo, vínculo, construcción de conocimiento colectivo con los estudiantes. Y en ese sentido, pues se generan unas prácticas en donde el profesor intenta, pues para poder responder al contenido, a los estándares y demás, dictar una serie de contenidos y en muchas ocasiones no puede atender a las particularidades, a las necesidades de los estudiantes en su proceso formativo. El alto número de estudiantes por docente en cada salón de clase afecta negativamente las condiciones de prestación del servicio educativo, porque los docentes deben realizar mayores tareas en menor tiempo, atender más padres de familia, permanecer más horas en el aula, llevar trabajo para la casa y dedicar menos tiempo a cada estudiante, lo cual desencadena en una sobrecarga laboral. Y muchas de esas cosas se ven truncadas por este fenómeno. Por el otro lado, aquí es importante tener en cuenta que esa parametrización del decreto 3020 es insuficiente, así se cumpliera es insuficiente, porque el país está en una situación crítica frente a la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en lo que refiere a sus condiciones diferenciales. Sin duda, todos estos factores contribuyen a afectar la salud física y mental de los docentes, a lo que debemos adicionar el creciente número de obligaciones que vienen desde el Ministerio de Educación y los problemas propios de las instituciones educativas. En este sentido, FECODE, en las actas de acuerdo 2019 y 2021, ha planteado modificar las relaciones técnicas con criterios pedagógicos y diferenciales en busca de mejores condiciones para los estudiantes y, por ende, para los docentes. Las ejecutivas María Eugenia Londoño, Marta Rocío Alfonso e Isabel Olaya Cuero reivindican y resaltan la importancia del papel de las mujeres en el liderazgo social, político, económico y sindical. Las mujeres de Colombia, las mujeres de FECODE, el comité ejecutivo está convocando, está invitando a que por fin vayamos juntas, vayamos en unidad por el cambio real. Nuestra lucha histórica nos ha permitido avanzar en el cierre de las brechas estructurales que con impacto diferencial se han venido dando contra las mujeres. Estamos hablando de un sistema patriarcal, estamos hablando de un modelo patriarcal misógino y machista. Rechazamos cualquier postura, señalamiento machista y misógino contra las mujeres del país y contra nuestros derechos. Un grito por la vida, un grito por nuestros derechos políticos, un grito por la paz, por la democracia, por la defensa de la educación pública estatal, y vamos unidas por el cambio real. ¿Es ahora o es ahora? Las maestras en Colombia hemos dedicado la vida a formar niñas, niños y jóvenes para que tengan un mundo de esperanza. Por eso hoy apostamos a un cambio real, un cambio que posibilite ese camino hacia la universidad, ese camino para que construyan sueños de libertad, para que nos permitamos realmente vivir en un país que reconozca sus derechos ampliamente. Todo nuestro reconocimiento a las mujeres de Colombia que han ayudado a la construcción de la sociedad
en el espacio que se encuentra. Por eso, hoy convidamos a las mujeres afrodescendientes, indígenas, negras, raizales, palenqueras, estudiantes, de poblaciones mestizas, a que se unan a este gran cambio para tener un país más incluyente, un país menos discriminatorio, un país donde quepamos todos como colombianos y colombianas. Las mujeres de Colombia, las maestras de FECODE, unidas por el cambio real. Y en la tarea acuciosa que venimos haciendo sobre el balance que nos deja el gobierno de Iván Duque, hoy analizamos cómo las 6 brechas en educación no solo se agudizaron en su mandato, sino que dio origen a una nueva. Esto debido a la falta de inversión en tecnología en el sector. Un nuevo periodo presidencial termina y nuevamente la educación es la más afectada por la no atención a las pretensiones de la Federación para hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente real y progresivamente los recursos para el sector educativo. Esto porque el gobierno de Iván Duque se caracterizó por dilatar y no cumplir los acuerdos pactados y firmados con FECODE, tanto en 2019 como en 2021, aumentando el déficit del sector, así como la deserción escolar en el último año, que llega a los 300.000 niños, niñas y jóvenes. Nosotros hemos denunciado reiteradamente que los recursos que se transfieren del Sistema General de Participaciones, de la participación de educación, han venido reduciéndose sustancialmente con el paso de los años, y en este periodo sí que hemos visto que el fenómeno se ha acrecentado. De tal suerte que, por ejemplo, las partidas que se giran para gratuidad calidad en el 2022 ascienden a 458.000 millones de pesos. Es decir, 108.000 millones de pesos menos que lo asignado para el año 2021. Y si nosotros seguimos haciendo el ejercicio en comparación con el año 2019-2018, lo que vemos es que en promedio este recurso que se transfiere de gratuidad y calidad de la educación preescolar básica y media se ha reducido en un 19%. De otra parte, el gobierno no trabajó en el fortalecimiento del preescolar de 3 grados, escudándose en modificarlo en una educación asistencial para no brindar este derecho. Además, la pandemia no fue atendida a cabalidad, lo que originó que la Corte Constitucional le ordenara al Estado formular un plan preventivo ante adversidades, debido a que durante este mandato no se trabajó para continuar los procesos académicos desde casa. Con este gobierno podemos tener conclusiones totalmente negativas y mucho más adversas después de una falta de presencialidad y una falta de presencia del Estado en la educación de los niños y niñas. Asimismo, las 6 brechas en educación se agudizaron, como la desfinanciación de la educación, la universalidad educativa, falencias en infraestructura, intervención en la educación rural y relaciones técnicas alumno-docente, y se amplió una nueva brecha en acceso a la tecnología y conectividad. Además, se redujo la cobertura en el plan de alimentación escolar y se profundizaron las constantes problemáticas de corrupción en este programa. En este sentido, el desinterés mostrado por Iván Duque y su ministra María Victoria Angulo durante este cuatrenio dejan a la educación con un balance bastante negativo. De ahí la importancia de que el nuevo gobierno escuche a los maestros y concerte mejoras para sacar al sector de la actual crisis. Las secretarías de prensa y comunicación de los sindicatos filiales vienen desarrollando encuentros y talleres para fortalecer las comunicaciones desde las bases. Así lo demuestra el reciente encuentro de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, donde FECODE hizo presencia, acompañando e incentivando en esta jornada de formación.
Las filiales de FECODE avanzan en el desarrollo de sus planes de acción definidos para este 2022. En esta oportunidad, la Asociación de Educadores de Cundinamarca desarrolló en días pasados 3 eventos simultáneos: encuentro de derechos humanos, de secretarías generales y de prensa, los cuales estuvieron encaminados a formar y capacitar a los integrantes de las 116 subdirectivas. El encuentro de los responsables del área de prensa de ADEC en los municipios tuvo como objetivo fortalecer y articular las comunicaciones entre las filiales y la federación. Consideramos que con los secretarios de prensa y comunicación de los 116 municipios de Cundinamarca vamos a poder fortalecer el trabajo y mejorar en los aspectos prestacionales, laborales, jurídicos, porque todos los temas los vamos a estar trabajando desde prensa. Como parte del plan de acción, la Secretaría de Prensa de la Federación brinda acompañamiento, seguimiento y capacitación en cada uno de estos encuentros, tal como ocurrió este año en Simana y el año anterior en Cimatol y Educal. Lamentablemente, no todos los convocados a esta cita con ADEC pudieron asistir, por lo cual FECODE conmina a las Secretarías de Educación a respetar el derecho a los permisos sindicales. Tenemos que decir que definitivamente el medio sindical que se está aprovechando por los medios de comunicación y hoy las redes sociales es bastante bueno. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en determinado momento es necesario que impulsemos más en las bases de esta comunicación. Frente a esto, la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE incentiva a que más sindicatos sigan en esta misma línea de formación en comunicaciones, que es una herramienta transversal y fundamental en la lucha sindical, pues aporta instrumentos de trabajo, compromiso y unidad para continuar visibilizando el quehacer educativo, pedagógico y de lucha desde las bases. A esta hora de la mañana, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, resalta la importancia de la lucha que a lo largo de la historia han liderado los jóvenes del país para alcanzar grandes y significativas reivindicaciones. Son muchas las fechas que se conmemoran en Colombia, que son fechas clave en lo que ha sido la historia del movimiento social. Desafortunadamente, en la actualidad, nos las quieren confundir con celebraciones. Una cosa es la celebración y otra es la conmemoración. La semana siguiente se conmemora el Día del Estudiante y el Día del Estudiante Caído, 2 fechas claves en la historia de nuestro país que corresponde a toda la lucha que el movimiento estudiantil generó durante la década del 60 y el 70 en procura de consolidar el derecho a la educación, en procura de consolidar la libertad de cátedra, en procura de que el hijo del pueblo tuviese acceso a la educación pública, gratuita y financiada por el Estado. Hoy la lucha continúa y continúa en las banderas que el movimiento estudiantil y que nuestra federación ha enarbolado en un propósito de que el nuevo gobierno garantice la educación estatal administrada y financiada por el Estado desde preescolar a la universidad. Este no es un regalo, es el fruto de la lucha de muchas generaciones. Por ese motivo, invitamos a los jóvenes a que el próximo 19 de junio sean los primeros en las filas para que ese derecho se consolide y sigamos consolidando la democracia, porque el futuro de este país es de nuestros jóvenes. Un abrazo, feliz resto de semana. La jornada electoral del pasado 29 de mayo se caracterizó porque la participación de votantes ha sido la más alta en los últimos 20 años y porque la tendencia en las urnas refleja el inconformismo total de la forma en que ha sido gobernado el país en los últimos años. El pasado 29 de mayo, 21.146.287 colombianos salieron masivamente a ejercer su derecho al voto, donde eligieron en primera vuelta a los 2 candidatos presidenciales que se disputan su camino hacia la Casa de Nariño el próximo 19 de junio en segunda vuelta. Esta jornada tuvo como resultado 20.779.664 votos por los 6 diferentes candidatos, 366.623 votos en blanco, 242.629 votos nulos y 29.715 no marcados, siendo la votación presidencial más alta en los últimos 20 años y con 1.502.611 más votantes que en 2018.
A pesar de las alertas que nosotros habíamos enviado sobre los temas de violencia política electoral previo al día de las elecciones, se registraron unas elecciones relativamente pacíficas en comparación con las del 13 de marzo. De acuerdo con la Fiscalía, se dio la captura de 4 personas relacionadas con delitos electorales. El 29 de mayo, en primera vuelta presidencial, se dio un balance positivo, además por lo que fue la participación ciudadana, 54,8%, batiendo los récords de participación en el país y combatiendo esa abstención que teníamos alrededor del 52% en Colombia. Sin embargo, de acuerdo a la misión de observación electoral, durante la jornada se reportaron 418 posibles anomalías y delitos electorales, entre los que se destacan irregularidades que afectan la libertad del voto, en publicidad y medios de comunicación, problemas en el censo electoral, dificultades en las acreditaciones de testigos electorales, agresiones en los protocolos para la comunidad trans, falta de infraestructura inclusiva para personas con discapacidad y la no prevención en los puestos de votación por la ola invernal. Asimismo, hubo la presencia de 27 misiones de observación internacional que hicieron su debido acompañamiento y vigilancia de estas elecciones. Sumado a esto, las garantías a este proceso electoral también se dieron por parte de los docentes, que volvieron a ser tenidos en cuenta como jurados de votación. Básicamente las conductas más reportadas por la ciudadanía tuvo que ver con las afectaciones a la libertad de la persona votante, que tiene que ver con presiones o amenazas, pero también con todo lo relacionado con la compra y venta de votos. En este marco nosotros también un poco monitoreamos la situación en cuanto a algunas suplantaciones de electores que se registraron, también casos de acompañamientos irregulares y también pues algunos casos aislados en cuanto a la falta de permisos o de garantías en el ámbito laboral para poder ejercer el derecho al voto. Estos resultados demostraron que el país quiere un cambio, pues los partidos tradicionales fueron derrotados en las urnas. De otra parte, la jornada electoral se vio opacada por el asesinato de la jurada de votación Nelly Bedoya en la vereda de Nueva Colombia, en el municipio de Vistahermosa Meta, y un soldado herido en este mismo ataque de las disidencias Jorge Briceño, mientras se desplazaban a entregar el material electoral. Por eso el llamado al gobierno es a fortalecer y garantizar la tranquilidad y transparencia democrática en la segunda vuelta para evitar que estos comportamientos irregulares se sigan presentando. En el marco de la 110 Conferencia Internacional que se lleva a cabo en Ginebra, FECODE, la CUT, la CTC y la CGT presentaron ante los 187 estados las violaciones y denuncias que el gobierno constantemente viene cometiendo en contra de los derechos de los trabajadores colombianos. Del 27 de mayo al 11 de junio, en la sede de Ginebra, en Suiza, se viene desarrollando la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo. En esta ocasión, los representantes de los gobiernos, los trabajadores y empleadores de los 187 estados miembros de la OIT debaten temas centrados en la seguridad y salud en el trabajo, economías solidarias, políticas de empleo, trabajo decente, entre otros aspectos. FECODE también está presente en este importante evento porque presenta sus denuncias sobre persecución, amenazas, estigmatizaciones y violencia antisindical en contra del magisterio, así como la grave crisis que en materia de seguridad y salud en el trabajo enfrenta el magisterio hace años, debido a la negligencia del gobierno para implementar este programa. En este sentido, se espera que las solicitudes que serán presentadas en el marco de este importante evento sean atendidas por la OIT para que el Estado garantice condiciones para el ejercicio de la labor docente y sindical en el país. Particular en el magisterio, en lo que tiene que ver con la desprotección que existe hoy para sus trabajadores, donde a pesar de que se pasó un pliego de peticiones, hoy se desconocen todo lo que tiene que ver con derechos laborales. De igual manera, hoy prácticamente podemos decir que tampoco tenemos seguridad y salud en el trabajo. Por eso es fundamental que los documentos que se despidan en este importante evento internacional tengan esa trascendencia y esa expectativa que esperamos todos avance positivamente.
De igual manera, en dicho encuentro, las centrales obreras, CUT, CTC y CGT participan en la conferencia internacional en calidad de integrantes de las comisiones que ha creado la OIT para mantener diálogos entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Asimismo, en este escenario, la Central Unitaria de Trabajadores CUT elevó una solicitud para que se incluya a Colombia dentro de la lista de países que mayores violaciones cometen contra los derechos de los trabajadores, porque persistentemente violan la libertad sindical, el derecho de asociación, de negociación e irrespetan los acuerdos colectivos y las convenciones colectivas firmadas. No se cumplen las recomendaciones que en materia laboral ha hecho la OIT al gobierno colombiano, no se cumplen las recomendaciones en materia laboral de la OCDE, no se cumplen las recomendaciones de la Unión Europea en materia laboral, ni las recomendaciones del Departamento de Trabajo de Canadá y Estados Unidos. Por tal razón, aspiramos a que Colombia quede en la lista corta. Los convenios y acuerdos de la OIT tienen un carácter vinculante dentro de la legislación laboral colombiana y por tal razón una sanción internacional en esta materia y en derechos sindicales. Significa que el gobierno sigue atrasado en políticas de empleo digno, trabajo decente, diálogo social y derechos democráticos. Asimismo, se convierte en una fuerte presión para que el país busque un cambio efectivo en el rumbo hacia políticas de fondo que recojan las reivindicaciones sociales, sindicales y laborales en el camino de alcanzar el respeto a la dignidad y a los derechos de los trabajadores. Como ya es habitual, finalizamos nuestro encuentro de hoy con la nota editorial a cargo del presidente de nuestra federación, William Henry Velandia Puerto. Bienvenido. El respeto y el saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Al analizar los resultados de la primera vuelta, nos toca a los maestros y maestras del país, a nuestras comunidades educativas, hacer una reflexión profunda de cara a lo que está pasando en el país. Hoy seguimos en esa exigencia para que se materialicen los acuerdos. Tema de la financiación, tema de la dignificación del ejercicio docente, el tema de la salud y la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los procesos que tienen que ver con esa defensa de la educación pública que hemos hecho los maestros y maestras de Colombia. Y en consecuencia tenemos que tomar los elementos que se han dado en estos procesos de elección y revisar las propuestas y la actitud de los candidatos que hoy van a segunda vuelta para que este 19 de junio, con la responsabilidad que nos ha caracterizado, pero con sobre todo ese sentido crítico, tomemos las decisiones correctas en funciones de cómo debemos nosotros los maestros y maestras salvaguardar lo que por más de 63 años hemos hecho en las calles del país. Necesitamos de un gobierno que garantice la educación pública y que pasa por la financiación de la educación, porque sin eso colapsaría el sistema y desde el preescolar hasta la universidad. El tema de la dignidad, o sea, no se puede seguir aceptando esa estigmatización y esa descalificación de los maestros y maestras, de las mujeres que hoy son maestras y directivas docentes, cuando con ética y responsabilidad han mostrado el talante, cuando suben con ese profesionalismo y esa sensibilidad propia de la mujer, el trabajo que tiene que hacerse en la escuela. El tema del fondo. Nosotros tenemos que buscar en un gobierno esos asientos que garanticen que ese consejo directivo del fondo asuma la tarea para la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en la garantía plena de que la administración de sus recursos estén en función de el pago oportuno de las prestaciones como corresponden en ley y la garantía de la salud y hoy de la mano de la seguridad y salud del trabajo. El próximo gobierno tendrá esa responsabilidad de esos consejeros y por ello el llamado a compañeras y compañeros a que miremos todos esos elementos que hacen parte de la vida, de la lucha y de lo que necesitamos los maestros y maestras para salvaguardar no solo la educación pública, sino los derechos de los maestros y los derechos de las comunidades. Como ven, se necesita un gobierno comprometido con lo que tiene que ver con la materialización de los derechos humanos. El tema del respeto y el rescate del campo como un potencial para el desarrollo de nuestra economía. El tema del medio ambiente y el tema del empleo, para que haya una política real que atienda ese clamor de nuestra juventud y por sobre todo se invierta en procesos que desde la universidad posibiliten potenciar el desarrollo
del país. Llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional la encuentran en nuestra página www.fecode.edu.co, en nuestras redes sociales, a través de Twitter, Facebook e Instagram. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube. Todos los sábados, maestros y maestras de Colombia, tenemos una cita de 7 a 7:30 de la mañana en el canal Teleantioquia. Un feliz fin de semana para todos.